estoy a punto de revelarte una de las enseñanzas más poderosas y extrañas que Neville Goddard dejó registradas. Y esta noche podría convertirse en la más importante de tu vida. Pero no por lo que pase allá afuera, sino por lo que empiece a transformarse aquí dentro, en tu espíritu. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir no es simplemente una técnica. Es una llave espiritual. Un principio que, si lo practicas esta misma noche, podría cambiar por completo lo que experimentas mañana al despertar. Todo comienza con una frase inusual. Una especie de mantra que Neville entregó a sus alumnos hace más de 70 años. Vamos a ello. En los años 50, Neville ofreció una conferencia que más tarde se volvería legendaria. La llamó el ejercicio de la escalera. Y su intención era simple pero revolucionaria. Demostrar que tu imaginación es la que crea tu realidad. No con el tiempo. No cuando el universo lo decida. Sino de inmediato, en el plano del subconsciente. Lo que propuso fue lo siguiente. Durante 3 noches consecutivas, justo antes de dormir, repite esta frase una y otra vez en tu mente. No voy a subir una escalera. Eso es todo. Dilo lento. Dilo con concentración. Repite hasta que se grabe profundamente. No voy a subir una escalera. Y justo después, haz lo contrario. Imagina que si la estás subiendo. Visualízate poniendo el pie en el primer peldaño. Siente tus manos agarrando los costados. Percibe la habitación, las paredes, el entorno. Siente el movimiento, la subida, como si estuviera ocurriendo ahora. Y luego, duerme. El resultado fue tan impactante como revelador. Uno a uno, sus alumnos volvieron a decirle cosas como: soñé que subía una escalera. Tuve que usar una escalera en el trabajo. Encontré una justo fuera de mi casa. ¿Por qué sucedió esto? Porque aunque sus palabras decían no subiré, su imaginación decía sí estoy subiendo. Y eso es lo que el subconsciente respondió. Aquí está la clave. El subconsciente no obedece tus palabras. Obedece lo que sientes como real. Permíteme dejar esto claro. No es lo que dices lo que crea tu realidad. Es el estado interno desde donde lo dices. Puedes afirmar, no quiero esto. Pero si por dentro lo estás sintiendo como real, estás practicándolo espiritualmente. Lo estás llamando hacia ti. Eso es lo que Neville estaba enseñando. Tu mundo interno es la ley. Y el subconsciente no funciona con lógica. No distingue entre sí y no. Solo reconoce 3 cosas: repetición, emoción e imagen. Así que cuando repites, no voy a subir una escalera, pero luego imaginas que lo haces. El subconsciente no responde con, dijiste que no. Sino con, esto es lo que estás practicando. Vamos a hacerlo real. Esto explica por qué tanta gente ora por abundancia, pero sigue sintiendo carencia. Afirma el éxito, pero sigue visualizando las deudas. Las palabras no se manifiestan. Lo que se manifiesta es el sentimiento. Por eso, la pregunta real no es, ¿qué estoy diciendo?, sino, ¿qué estoy ensayando en mi imaginación? Ahí es donde se está diseñando tu futuro. Y por eso, este simple test de la escalera se ha convertido en uno de los ejercicios más directos, poderosos y espirituales que Neville jamás enseñó. Porque si puedes mover el subconsciente con algo tan pequeño como una escalera, entonces puedes mover montañas. Escúchame con atención. Voy a guiarte paso a paso para que realices este test correctamente. Pero entiende algo fundamental antes. Esto nunca fue sobre una escalera. Es sobre comprobar que tu mundo interior crea tu experiencia exterior. Y cuando lo compruebes, cuando esa realidad interna se derrame sobre tu mundo físico, quiero que uses ese poder. Úsalo para transformar tus finanzas, para sanar tu cuerpo, para alinear tus relaciones, tu carrera, tu destino. Porque aquí está la verdad. Si puedes subir una escalera en tu imaginación, también puedes subir hacia una nueva vida, un nuevo nivel de ingresos, una nueva identidad. Así que cuando te guíe, no lo tomes a la ligera. Estamos jugando con leyes espirituales. Y cuando veas que funciona, jamás volverás a ver la realidad de la misma manera. Paso 1. Acuéstate en la cama. Pero no lo hagas como cualquier otra noche. Hazlo con intención. Sin el teléfono.
sin distracciones. Estás entrando al santuario del subconsciente. Estás preparando el terreno para que una nueva realidad eche raíces. Apaga las luces. Cierra los ojos. Respira. Siente cómo tus hombros caen. Cómo tus pensamientos se calman. Cómo tu cuerpo se vuelve más pesado. Como si la cama te abrazara en una quietud sagrada. Tu cuerpo duerme, pero tu conciencia despierta. Estás en el umbral. La puerta hacia el subconsciente está abierta. Y detrás de esa puerta, vive el poder creador de Dios en ti. Este no es un momento común. Es un portal. Una entrada sagrada hacia lo que estás a punto de crear. Paso 2. Entra en Sats, estado semidormido. Neville lo llamaba State Akin to Sleep. Sats es el estado intermedio. Ni completamente dormido, ni totalmente despierto. Es el crepúsculo entre el consciente y el subconsciente, donde el velo es más delgado, donde tu mente superficial se apaga, y tu verdadero ser comienza a escuchar. No intentes controlar. Solo sé. Permite que tu respiración se suavice, que los músculos se relajen, que el día desaparezca. Tu conciencia flota, suspendida entre dimensiones, como una pluma en el aire. Y aunque parezca que te estás quedando dormido, una parte de ti sigue despierta. Esa es la puerta. Esa es la tierra fértil para la manifestación. Aquí, tus deseos pueden colarse en el subconsciente sin resistencia. Y una vez que el subconsciente ha sido impresionado, debe expresarse. Paso 3. Visualiza la escalera. Con los ojos cerrados, deja que aparezca. No la fuerces. Tal vez es de madera. Tal vez de metal. Tal vez alta. O de solo unos peldaños. No importa. Lo importante es que la veas con claridad. Siente su textura, su peso, la sombra que proyecta. ¿Está apoyada contra una pared? ¿O suspendida en el aire? Ahora da el siguiente paso. No solo la veas. Vívela. Siente el espacio. Presencia tu cuerpo en la escena. Ya no es un pensamiento. Es un lugar. Un momento. Y si es real para tu mente, lo será también para tu subconsciente. Paso 4. Súbela. Este es el punto de transformación. No te quedes mirando. Muévete en la escena. Pon el pie en el primer peldaño. Siente el cambio de peso. Agarra los costados. Es fría al tacto. Es áspera. Escuchas el crujido del metal o la madera bajo tu peso. ¿Tu respiración cambia a medida que subes? Sube lento. Peldaño a peldaño. Con atención total. Esto no es imaginación infantil. Esto es profecía en acción. Y si tu cuerpo comienza a reaccionar, si tu corazón se acelera, si tus manos se tensan, si sientes un poco de vértigo, entonces sabes que está funcionando. Porque el subconsciente no necesita que sea real. Solo necesita sentir que lo es. Y si logras impresionar esa subida con suficiente intensidad, tu mundo externo se ajustará para reflejarlo. Paso 5. Escribe la frase al despertar. Cuando despiertes a la mañana siguiente, toma tu cuaderno y escribe una sola vez. No voy a subir una escalera. Hazlo solo una vez. No como afirmación, no para convencerte, sino como un sello, una señal para el subconsciente de que la escena ya ocurrió en el mundo invisible. Porque por la mañana, porque ya sembraste la imagen a través del sentimiento. Y ahora estás provocando el contraste que activa al subconsciente. No sobrepienses. Solo escribe. Y sigue con tu día. Porque esto nunca fue sobre una escalera. Fue una prueba. Una prueba de que no necesitas luchar, ni esforzarte, ni rogar. Solo necesitas sentir lo real. Y cuando eso ocurre, el mundo externo responde. Ahora aplícalo. No solo como experimento, sino como herramienta. Úsalo para el deseo más profundo que guardas. Para esa meta que has postergado. Para eso que creías demasiado grande. Acabas de ver cómo la realidad se curva cuando tu imaginación toma el mando. Ahora imagina algo más grande. Y esta vez, no esperes. Si esto habló a tu espíritu, comenta. Siento que es real. Y descansa. Lo que es tuyo ya no está lejos. Ya está aquí.